Este es el último capítulo. Ahora o queda todo claro o ya tienen que ir a otro tipo de fuentes que no sean estos vídeos, ¿no? Pero estamos hablando del sudario de Cristo, supuestamente, que está en la Catedral de Oviedo. El problema es que para saber si es de Jesús, hemos visto que hay una serie de elementos coincidentes externamente, es decir, podría ser una persona muerta en las mismas circunstancias que Jesús, pero para saber que fuera Jesús, un forense necesitaría el cadáver. Claro, tenemos un pequeño problema porque no tenemos el cadáver de Jesús, lógicamente. Entonces, ¿con qué podemos comparar el sudario? Pues podemos comparar el sudario con otra tela que tiene las mismas posibilidades de ser o más, o las mismas, vamos, por lo menos las mismas, de ser de Jesús, que es la sábana santa que hay en la Catedral de Turín. Es la otra reliquia que estaría en el Domingo de Resurrección en la losa del sepulcro. Para saber de la sábana santa, pues lógicamente nosotros somos el Centro Español de Sindonología, somos el referente en España sobre esta reliquia. Pero para que nadie nos diga lo del tú te lo guisas y tú te lo comes, pues estamos en contacto con las personas que trabajaron en el estudio más exhaustivo que se ha hecho sobre la sábana santa en los años 70. El presidente del equipo STUR, por ejemplo, también el presidente y la junta directiva del Centro Internacional de Sindonología de Turín. Hemos organizado congresos, por ejemplo, el primer congreso internacional sobre la sábana santa que se hizo en España, que se celebró en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, en el que asistieron pues algunos de los investigadores vivos de la sábana santa y otros ponentes que eran los que estaban haciendo tesis doctorales sobre la sábana santa. Pues bien, la síndone es una tela misteriosa que realmente tiene muchas posibilidades de ser la mortaja de Cristo. Esta mortaja, lógicamente, tiene una zona que cubre por detrás y por delante la cabeza. Entonces, las comparaciones que tendríamos que hacer entre manchas del sudario y manchas de la sábana, que son fundamentalmente los elementos más fáciles de comparar, pues tendría que ser sobre la zona que cubrió, ya digo, por detrás y por delante, o por delante y por detrás, según como queramos, la cabeza del hombre de la síndone. Para que nos hagamos una idea, si no hemos visto las charlas referidas a esto, pues esto sería la zona del rostro, no tenemos la de la nuca, pero la zona del rostro de la sábana santa, tal como se ve la huella en la tela. Tiene dos tipos de marcas de sangre, que se ve claramente que tienen un color distinto, y el resto de huellas que nos reproducen como una especie de imagen, una impresión del cuerpo. En la zona de la cabeza, si vemos un detalle, vemos perfectamente que se ven los hilos, no hay pintura, no hay nada encima de los hilos, pero donde hay sangre sí que se ve que hay corpúsculos, hay algo que está añadido. Sabemos que la sábana santa, aquí, vista la tela natural, pues nos da una información relativamente comprensible, pero si vemos el negativo fotográfico, vamos a poner detrás, el negativo fotográfico, vemos que tenemos mucha información sobre el hombre de la sábana santa. Las manchas siguen estando en su sitio, pero al ver el negativo fotográfico de la impronta, vemos que es un rostro que tiene una serie de deformaciones y se ha podido reproducir en 3 dimensiones, tanto de forma digital como de forma manual, como hemos hecho nosotros. Hemos hecho un rostro que va más allá de lo que estábamos viendo en los capítulos anteriores, ese maniquí, ¿no? Es decir, viendo las heridas, las deformaciones de la sábana santa, del hombre de la sábana santa, podemos compararlas con las que nos pueden determinar las huellas de sangre del sudario. Piénsese que la sangre o el líquido pulmonar mezclado con ella recorre el rostro en 3 dimensiones como si fuera la orografía de un terreno, por tanto va marcando los valles, los salientes, las islas, etc. Y todo eso es comparable. Bueno, pues efectivamente hay una serie de detalles que coinciden muy bien y que vamos a intentar por lo menos enumerar. Lo primero que hay que decir es que, aparte de la sangre, hay otros líquidos, Es decir, hemos encontrado pues todo lo que nos podemos imaginar, incluso marcas que pueden ser de saliva, de mucosidad, etc. O sea, esto ha estado realmente sobre un cuerpo humano. Además, se hizo un estudio con fluorescencia al infrarrojo en el caso del sudario, y esto es un punto también comparable, porque el equipo norteamericano que estudió la síndone vio, por ejemplo, que en la zona de la nariz y la boca de la sábana santa, pues existen, por ejemplo, un exceso de calcio, hay una acumulación de suciedad
concreta. Bueno, hemos coincidido, hemos encontrado que también en las zonas que estuvieron en contacto con el rostro del hombre del sudario, pues que efectivamente existen la misma acumulación del mismo tipo de suciedad. Hemos encontrado en el sudario, glóbulos rojos, por tanto la presencia de sangre, eso no hay ninguna duda, sangre premortem y postmortem. No tenemos un estudio de ADN, porque no se hizo en su día el de la Sábana Santa y no lo podemos comparar. También hemos fichado en nuestro equipo de investigación a una doctora italiana que es Marcia Boy, que en el congreso celebrado en España, en el año 2012, concretamente en Valencia, pues nos determinó que uno de los polenes más frecuentes que se encontraron en la Sábana Santa era el de Helichrysum. Bueno, pues el Helichrysum es uno de los componentes de los ungüentos que citaba Plinio el Viejo en el siglo I para el enterramiento de los reyes. Esto es muy interesante porque la sábana es una tela que es equivalente o se podría considerar como de mucha calidad porque con ese mismo tejido se hacía, por ejemplo, el traje del sumo sacerdote de Jerusalén. Bueno, pues además el enterramiento del hombre de la sábana se hizo siguiendo el procedimiento de un entierro de un rey, tal como se hacían a mediados del siglo I, según nos cuenta Plinio el Viejo. Bueno, pues en el sudario hemos encontrado mezclada con sangre, dentro de un coágulo de sangre, un polen de Helichrysum, lo cual es muy, muy interesante porque nos está hablando del mismo tipo de enterramiento. El ADN, ya he dicho, no se hizo en la Sábana Santa, por tanto no podemos saber nada. Y por otra parte, pues, podríamos en el futuro comparar si encontráramos el ADN del sudario. ¿Qué hemos encontrado del sudario? Pues en el sudario hemos encontrado una secuencia de ADN mitocondrial, es una pequeña porción, pero si encontráramos la misma porción en el ADN de la Sábana Santa, pues sería un dato de comparación realmente fantástico, porque eso nos daría la probabilidad altísima de que fuera la misma persona. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la sangre que está en el sudario no está en la sábana, por tanto podemos comparar hasta cierto punto las manchas de sangre de una forma macroscópica, pero microscópicamente pues es bastante complicado. Ya explicamos en el capítulo anterior que la sangre que estaba seca en el cuerpo se rehidrató cuando estaba en el sepulcro y por tanto algunas de las manchas que aparecen en la sábana son manchas que son realmente posteriores a la colocación del sudario porque se formaron pues con la rehidratación de las manchas del cuerpo. Por otro lado, también nos pueden despistar un poco las facciones del hombre de la sábana. Cuando nosotros vemos un rostro, tenemos que tener en cuenta que el rostro es como si se hubiera proyectado sobre un plano, mientras que en el caso de las manchas de sangre siguen el contorno del relieve. Lo que hay que comparar entre la sábana y el sudario son las manchas, pero teniendo en cuenta que no todas ellas pueden encontrarse en los dos lienzos. Por eso tenemos que fijarnos en algunos puntos concretamente. Tenemos claro que la evolución de las manchas de sangre en el sudario corresponden a una persona que muere en posición vertical, pero hay varios datos que son interesantes. En la sábana y en el sudario las manchas aparecen en la parte frontal, pero también en la nuca. Y en el caso de estas dos, pues primero es curioso que en todo el desarrollo de la cabeza haya coincidencias. Pero por citar algunos puntos, que es lo único que podemos citar, pues diremos que, por ejemplo, una cosa que es bastante visible. Bueno, vamos a hacerlo directamente. El profesor Miñarro, que es el titular de escultura de la Universidad de Sevilla, un magnífico escultor, imaginero, pues ha hecho algo que es realmente impresionante, que es reproducir en relieve con las deformaciones que se ven en la Sábana Santa, cómo tendría que ser el rostro, hipotéticamente el rostro de Jesús. No una imagen, un maniquí, sino que aquí hemos querido ajustarnos a los detalles anatómicos de la Sábana Santa. Bueno, pues si colocamos las manchas del sudario sobre este rostro, podemos ver que las coincidencias son enormes. Un corte en el caballete de la nariz exactamente está en el mismo sitio. Las marcas, por ejemplo, esta gota de sangre está en la sábana y está en el sudario en el mismo sitio. Es esta que además aparece dos veces. Pues esto indica un ligero movimiento de la tela, aunque relativamente de poco espacio. ¿Por qué aparece esta gota y no aparece, por ejemplo, la épsilon, que tendría que aparecer aquí, la épsilon de sangre, que está en el sudario? Bueno, pues porque está en la sábana. Porque la épsilon de sangre estaba seca
si nos fijamos en la sábana, en esa zona, faltaría la parte central de la gota. La parte central de esa gota indica que esa gota estaba seca del todo y que al colocar el sudario, ¡pum!, dejó la marca en el mismo sitio. Eso es un detalle, ¿no? Hay así muchos detalles. Por ejemplo, la salida del líquido que cae por la comisura de los labios está manifiestamente clara en el sudario, y en la síndone se han encontrado restos también del líquido que cae por la boca. La parte de la nuca pues está clara, aquí no la tenemos reproducida, pero en la sábana y en el sudario hay una serie de puntos coincidentes en la zona del occipital, ¿no? La zona occipital de la cabeza. Pero además hay algunos otros detalles, por ejemplo la colocación del pelo en la sábana, pues parece que tiene una especie de coleta. No es una coleta, sencillamente es ese mechón de pelo que queda pegado por la sangre coagulada en el momento en que se cose el sudario en ese sitio. Por tanto, tenemos referencias y puntos de coincidencia en la sábana y en el sudario, como digo, en todo el desarrollo de la cabeza. Y además, el flujo de los líquidos por el rostro, si se colocan sobre un rostro que sea idéntico a la síndone, coinciden exactamente con las salidas, las protuberancias, las hinchazones. Bueno, eso es algo que se sale absolutamente de lo común. ¿Cómo vamos a encontrar telas que tengan manchas que sean distintas, de dos personas distintas, que tengan exactamente las mismas heridas? Bueno, hay una cosa fundamental. Las manchas físicamente no coinciden todas, pero los puntos de los que fluye ese líquido son los mismos en toda la cabeza, en la sábana y en el sudario. Por tanto, hay una coincidencia, como si tuviéramos un código de barras y se encajaran todas las barras. ¿Puede no ser Jesús el hombre de la sábana santa y el hombre del sudario? Bueno, hay un dato que parece contradecirlo, ya dijimos algo en el episodio anterior, y es que la sábana santa está datada con el carbono 14 en el siglo XIV y el sudario con el carbono 14 en el siglo VII, VIII. Bueno, ¿cómo es posible que haya dos heridos que mueran de la misma manera, con las mismas manchas, en los mismos sitios, y sean uno del siglo XIV y otro del siglo VIII? Habiendo tenido estas dos telas, pues recorridos históricos distintos, salvo en origen, ¿no?, en el momento en que están sobre el cadáver. Pues bueno, la probabilidad de que el hombre de la sábana y del sudario sean la misma persona es altísima y prácticamente no se nos ocurre ninguna alternativa. ¿Puede ser Jesús? Pues es que una muerte con corona de espinas, con flagelación, con una lanzada. Piénsese que este líquido sale porque hay una entrada de aire en los pulmones. Si no hay una entrada de aire por una lanzada, no podría haber tanto líquido sobre la cabeza del hombre del sudario. Por tanto, tenemos marcas que nos hacen pensar que este hombre murió torturado y además también con una lanzada en el corazón. ¿Puede no ser Jesús? Pues ya digo, la probabilidad de que no lo sea es prácticamente nula, porque además existe una cosa que es muy fácil de entender, que es la lógica. La lógica nos dice que tiene que ser la misma persona, aunque no se pueda demostrar 100%, la ciencia prácticamente no demuestra 100% nada. Yo, si me lo permiten, me voy a quedar con una frase que me dijo en su momento el cardenal Ratzinger cuando le hablamos de lo que estábamos estudiando. 3 meses antes de ser papa nos dijo: sigan ustedes investigando porque esto refuerza nuestra fe. Pues yo creo que eso justifica el tiempo, el espacio, pues la ocupación que durante casi 30 años hemos tenido en la investigación del sudario. ¿Que no está cerrada? Seguirá, porque tenemos más cosas que averiguar. De momento, lo que sí podemos decir es que el hombre de la sábana y el hombre del sudario pueden ser Jesús.